En esta ocasión vamos a ver qué es y cómo se mide el drawdown. No vamos a extendernos mucho, es sencillo. Aunque sí que vamos a resolver al final del vídeo una duda que me ha surgido durante los últimos días de operativa en Darwin Extero. Si te interesa, ya sabes, disclaimer y empezamos. El drawdown se define como la máxima caída desde el último máximo hasta el último mínimo para un periodo determinado. En otras palabras, el tramo desde el pico más alto hasta el valle más profundo de la curva de rentabilidad de cualquier activo financiero, sea una acción, un índice, un fondo o también, ¿por qué no?, de nuestro Darwin. Para verlo mejor, vamos a poner algunas imágenes por aquí que sé que te gustan. Pero antes, vamos a detenernos en tres conceptos básicos que son importantes tener claros. Nos estamos refiriendo al balance, flotante y equity o equidad de una cuenta de trading. El balance es el depósito de capital disponible para negociar los activos en operaciones abiertas. El flotante son los beneficios o pérdidas que se van generando durante las operaciones abiertas. Y el equity o equidad es igual al balance más el flotante. Pues bien, en Darwin Extero, el drawdown se mide en función del flotante negativo de nuestro Darwin. Esto significa que nuestro máximo drawdown se medirá en función de las máximas pérdidas que hayamos asumido en nuestro Darwin en algún momento determinado de la vida de alguna de las operaciones abiertas que el Darwin replica de nuestra cuenta virtual de trading. Como ves, en este Darwin el dato nos marca un drawdown máximo del menos 2,29%. Si hacemos scroll hasta la parte más baja de la pantalla encontraremos la sección Análisis de drawdown. En este apartado podemos ver de forma detallada cuáles han sido los periodos de caída en el Darwin expresados en porcentajes, en qué fecha se produjeron y cuántos días se prolongaron hasta que se recuperaron los máximos previos. Ahora vamos a volver a la parte superior de la página del Darwin y nos vamos a detener en la curva de rentabilidad del Darwin. A priori podemos ver que la última gran caída desde el último máximo hasta el último mínimo que ha realizado el trader sería este tramo de aquí, desde el 3,84% hasta el 2,70%. Haciendo el cálculo nos da un drawdown máximo del menos 1,14%. ¿Pero cómo es posible? Antes de terminar el vídeo resolviendo esta cuestión, te recuerdo que si quieres saber todo sobre Darwin Extero y te gusta cómo lo explicamos por aquí, puedes suscribirte al canal, dejar un like y activar la campanita para no perderte ninguno de los vídeos que vaya subiendo. Y además, te dejo también un código de descuento de 20 € en el alta de servicio por si aún no te has registrado en Darwin Extero, en la descripción de este vídeo y en el comentario fijado. Estate atento, que vienen actualizaciones. Recuerda que el máximo drawdown de este Darwin según el dato superior era del menos 2,29%. Sin embargo, en la curva de rentabilidad vemos una diferencia entre ese dato y este del menos 1,14%. Esto ocurre porque la curva de rentabilidad del Darwin solo deja registradas apertura y cierre de cada día. Pero recuerda que el máximo drawdown es la máxima caída de flotante negativo que se haya dado en algún momento, en este caso del día. Ahora, si nos vamos a la parte superior izquierda de este mismo panel, tenemos la posibilidad de mostrar esta misma curva de rentabilidad en velas japonesas. Si pasamos el cursor por encima de alguna de ellas, veremos que en cada una de las velas nos indican tanto la apertura y cierre como el máximo y el mínimo de la sesión. En este caso configuramos velas de un día y nos colocamos encima de esta, que es donde el Darwin obtuvo su máximo histórico llegando a cotizar en 104,32, es decir, un 4,32% de rentabilidad. Al día siguiente vemos que cayó por debajo del mínimo del día anterior, llegando a una cotización de 101,93, es decir, bajando hasta el 1,93% de rentabilidad. Si hacemos el cálculo, nos da un 2,39. Esto significa que en algún momento se produjo una caída del menos 2,39% de una sesión a otra. El 0,10% de diferencia entre el dato del panel principal y el de la curva de rentabilidad no sé de dónde sale, la verdad. Si se te ocurre qué puede ser, déjamelo en los comentarios. En cualquier caso, ahora sí que tiene más sentido esa medida de máximo drawdown que veíamos arriba. El drawdown, un momento de reflexión, de evaluación, pero no lo hagas demasiado. Está claro que en los malos momentos siempre debemos revisar nuestra estrategia, su ejecución o si ha cambiado el mercado. Pero normalmente lo único que tienes que hacer es aguantar. Si hiciste bien los deberes antes de aplicar tu estrategia, si elaboraste un buen backtest de la misma,
solo debes confiar en que la ventaja estadística terminará por expresarse en buenos resultados. Llegarán. No te salgas de tu plan de trading. Ya ves, vídeo cortito el de hoy. Espero que aún así te haya servido. Yo, como siempre, me despido. Nos vemos en el próximo.